Bueno, pues estamos de vuelta después de esta pequeña pausa para la publicidad y tenemos hoy el placer y el honor de tener con nosotros en los estudios de Costa Noroeste a un hombre muy sencillo, muy normal, pero con un saber y con, sobre todo, un corazón así de grande que no cabe en su pecho. Él es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y está con nosotros en el plato de Costa Noroeste nuestro amigo Fernando Cruz Isidoro. Hola, Fernando. Muchas gracias, Antonio, por invitarme y un poco, bueno, pues para hablar de este tipo de temas culturales que son muy interesantes. Pues sí, hemos visto tu última conferencia, precisamente de ese libro que está entre tus manos, El Monasterio de Madre de Dios. Ayer reponíamos esa conferencia. La van a ver ustedes durante los próximos días en la programación de Costa Noroeste. Y hoy queríamos, además de hablar de esa conferencia, hablar de la próxima actividad que dentro de las charlas del Círculo de Artesanos, concretamente del Foro de Historia Sanlúcar y los Océanos, tendrá lugar el próximo día 21 de septiembre. Pero antes de ir con ese acto, con esa mesa redonda, vamos a hablar, si te parece, de lo que fue y centró esa conferencia, de la que vamos a ver también imágenes durante el transcurso de esta entrevista. Una conferencia muy ilustrativa, sí. Una conferencia que en primer lugar hay que situar el contexto. Sí. Estamos hablando de un convento como es el de Madre de Dios, de clausura estricta, donde bueno, pues, no está permitida la entrada. Y es uno de los grandes, si no por decir el más grande desconocido de la historia de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Sí, estamos ante una institución y un edificio que se remontan a finales del siglo XV. Es una fundación de los Guzmanes, pero que luego ya discurrió de forma autónoma y que ha llegado hasta la actualidad. Es un extraordinario edificio que tiene elementos góticos, pero sobre todo renacentistas y barrocos, y como tú dices, es el gran desconocido. Dentro tiene un conjunto de pinturas, de esculturas y de retablos que lo equiparan al mejor monasterio que haya en la provincia de Cádiz. Es prácticamente un museo que todavía está abierto y que esperemos que pueda seguirlo en su uso cultural muchos años. Pero como hemos comentado antes, ya hay casos en Sanlúcar que nos están mostrando el futuro de muchos de estos conventos, como ha ocurrido con las Descalzas. El gran problema es que en muy pocos años pues puede ocurrir lo mismo. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Por eso está muy bien que hagamos este tipo de entrevistas, este tipo de cuestiones, porque hay que ir preparando el futuro y si se puede ayudar ahora o si no, pues no, pues acostumbrarnos a eso. Lo cierto es que, Fernando, estamos hablando de... independientemente de entrar en las vocaciones religiosas y las creencias religiosas de cada uno, que cada uno puede opinar y puede tener la visión que quiera tener, ¿no? Pero estamos hablando de, en el caso de las Descalzas, un monumento protegido, un BIC por la Junta de Andalucía, que más allá del valor de la construcción, que puede ser discutible, encierra en sus paredes pues toda una historia y elementos de mucho valor. Y en el caso de Madre de Dios, más aún. Y estamos ante años decisivos y y hoy hemos querido traerte aquí precisamente para dar un toque de atención y para que la sociedad en general tome conciencia de dónde estamos. Estamos en un momento decisivo en el que quedan muy pocas monjas. Las edades y la naturaleza y la falta de vocación también está haciendo que cada vez sean menos. Son hermanas dominicas de un estricto cumplimiento del aislamiento social y bueno, es muy difícil encontrar hoy personas que tengan esa vocación. ¿Qué va a ocurrir dentro de unos años? Pues posiblemente estemos ante otra marcha de una congregación, en este caso de Sanlúcar de Barrameda. Y cuando esto esté solo, porque este es un monumento, el de Madre de Dios y todo lo que engloba, que se ha conservado solo. Además, solo con la ayuda de las monjas. Eso es una cosa que a ellas les place mucho decir que se ha mantenido desde finales del siglo XV. Primero fue con la ayuda de los Guzmanes, de los duques de Medina Sidonia, pero a partir de mediados del siglo XVII ellos han volado solas, es decir, y se han mantenido, y no solamente se han mantenido, sino que han aumentado el patrimonio artístico, que es de un calado enorme. El edificio barroco es de lo mejor que existe en la provincia de Cádiz, y el patrimonio artístico de pintura, de escultura o de arte suntuaria también.
La conferencia fue solo un toque de atención, un conjunto de pinturas de un pintor de finales del siglo XVII, dentro de la estela de Murillo, que si no fuera porque las monjas han conservado las 12 pinturas que están decorando la parte superior de los muros, nadie conocería la obra de ese pintor, un pintor de bastante calidad. Estamos viendo, Con lo la conferencia. Con lo cual, realmente, es que tenemos a gala en Sanlúcar un patrimonio artístico tremendo, que hay que saber también conservarlo y divulgarlo. Y con la conferencia de hace unos días, bueno, pues se dio ese toque de atención, previamente. Bueno, todo esto, me gustaría comentarlo, todo esto siempre es fruto de la investigación. Pues, por ejemplo, pues para hacer este libro fueron 5 años de trabajo, primero con la catalogación de lo que es el archivo, inventariándolo, transcribiendo documento a documento desde finales del 15 hasta la actualidad, y luego catalogando todas las obras de arte. Esto no se hace de la noche al día, es un trabajo inmenso. En este caso fue altruista, igual que la conferencia, es decir, siempre es un trabajo que yo realizo de forma gratuita y que está ahí, pero que luego la sociedad civil tiene también que poner de su parte, porque, como estaba comentando, cuando luego las monjas, que fueron ellas las que solicitaron esta investigación, esta catalogación, pues para dejar patente lo que ellas tienen, luego incluso ellas afrontaron la publicación de forma privada, que fue muy costosa, muy onerosa la publicación, y que gracias a Dios, pues bueno, todos los libros que se hicieron se vendieron en muy poco tiempo y pudieron recuperar el dinero. Pero esos 12 cuadros de los que hablabas anteriormente. Claro, eso es una serie realmente preciosa de un pintor murillesco que aparece en Sevilla, que vivió muy poco, porque falleció a los 34 años, Juan Francisco Garzón, que forma parte de una segunda generación de artistas seguidores de Murillo. Primero Murillo tuvo sus discípulos directos y luego hubo una segunda que siguió bebiendo de su estética, de sus composiciones, de sus tipos humanos, y que fueron prolongándolo. Las formas de Murillo hasta muy avanzadamente el siglo XVIII. Sin lugar a dudas, hemos visto que dedicabas esa conferencia a la madre María Teresa Martín, sí. Porque me imagino que sería de las promotoras de esta idea, ¿no? Fue la superiora, fue también la archivera, fue ella realmente la que solicitó en su momento, primero, bueno, que accediera al fondo documental, que lo organizara, que lo transcribiera. Fueron muchos años de trabajo. Perdona que te interrumpa, ¿qué te has encontrado en ese fondo documental? Pues, una historia riquísima, porque no es solamente la historia de las propias monjas, sino la propia historia de la ciudad de Sevilla y de otras ciudades. Por ejemplo, las monjas que adquirieron estas pinturas, que eran unas señoras de lo que era la pequeña nobleza comercial, pero que ya se estaba potenciando, como eran las Fin y Lilas. Estas tenían, por ejemplo, casas en Sanlúcar, casas en Cádiz, con lo cual no solamente está la historia del monasterio, está la historia de esa familia, están sus testamentos, las donaciones, las relaciones que tenían con sus parientes. Hay problemas siempre en cuanto, pues eso, a las herencias, y toda esa documentación está allí. Entonces hay, desde finales del siglo XV hasta el siglo XXI, hay un fondo riquísimo, y no solamente de este monasterio. Hay que tener en cuenta que cuando otros monasterios se van cerrando, la última monja de ese monasterio, al trasladarse a otro convento, se lleva el archivo de aquel. Con lo cual, en Madre de Dios, pues también está el archivo de Lepe, o el archivo de Bato de Gibraleón, o el archivo de Jerez. Es decir, el fondo documental que hay en el archivo de Madre de Dios sobrepasa lo meramente local. Claro. Entonces, pues ahí nos vamos a encontrar, hablando ya, por ejemplo, de la próxima intervención, que es el día 21, como monjas de Madre de Dios, de aquí de Sanlúcar, fueron las que fundaron el primer monasterio dominico en el Nuevo Mundo, en América. Con lo cual, la se historia, embarcaron. Entonces, la historia es riquísima, no solamente su edificio, su patrimonio, sino que es la historia de la vida social. Por ejemplo, si estamos hablando de los arranques del monasterio en el 16, pues fueron adquiriendo casas en el barrio de la Ribera, en lo que era la calle San Juan. Pues ahí están, por ejemplo,
todos los títulos de propiedad, las descripciones de las casas. Pues se adquiere en 1520, por ejemplo, una casa a un tonelero, y te habla del tonelero, te habla de cómo era el espacio, es decir, el urbanismo, la sociedad, los oficios. Bueno, no sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero muy en el estilo de lo que hay unos cuantos metros más arriba, ¿no? En el Palacio Ducal, ¿no? Una descripción de la sociedad de la época. Exactamente. Y que hace que podamos todos tener, a raíz de vuestro trabajo, que vais en el puzzle, vais poniendo todo en orden, una imagen muy real de la sociedad de 1500. Exactamente, porque si no fuera por esta documentación de archivos, no podríamos conocer lo que tenemos, los restos materiales, es decir, lo que quedan de los edificios, de las obras de arte y la documentación. Entonces, claro, nosotros no podemos interrogar a un testigo directo de la época, hace 4 siglos, 5 siglos que han fallecido, pero sí tenemos algo que no nos va a engañar, que son los restos materiales y sobre todo la documentación, que es una documentación de carácter siempre económica en su mayoría, que en teoría es fehaciente, es decir, no nos va a engañar. Si se adquiere en 1520 una casa, un tonelero, para ampliar el monasterio de Madre de Dios, ese documento es fidedigno. Nos dice no los metros, porque no se hablaba en metros, sino que se hablaba en varas castellanas. Una vara castellana eran 83,6 centímetros. Nos dice cómo era la fachada, si tenía una escritura. Sí. Escritura de hoy en día. Nos va hablando de ese hombre, si estaba casado, en fin, nos va dando toda una serie de descripciones que nos permiten luego reinterpretarla. Eso es lo que yo a mis alumnos en la Universidad de Sevilla les quiero emocionar, que nosotros reinterpretamos la historia y hacemos la historia. Entonces, ahí es donde hay un buen historiador o un historiador del arte, cuando sabe interpretar la documentación y los restos materiales. Sabe citar y sabe todo lo que se ha publicado y sabe encajarlo, como tú has dicho, en un puzzle. Hay un puzzle de 1000 piezas y a lo mejor tenemos 500 piezas y las otras 500 tenemos que sobrellevarla, pero debemos encajarla para hacernos una idea. Apasionante, apasionante. Para ser un hombre como es el caso Fernando Cruz Isidoro, con la pasión, lo ha dicho, ¿no? que le pone a su trabajo, y trabajo altruista. 5 años ha tenido de trabajo. ¿Cuántas horas todos los días? ¿Cómo valorar eso, ¿no? ¿Cómo se hace una cosa como esta? Pues eso es solamente, como yo le digo a mis alumnos, tener ganas y muchísimo trabajo y perseverar. Si no, no se puede llevar a cabo. Y esto es una cosa porque, bueno, pues igual hice con el Santuario de la Caridad, con el Convento de la Victoria, con Capuchinos y con muchísimos edificios o hermandades. Es decir, ponerle pasión y sobrellevar cualquier otra circunstancia. Ahora hemos estado hablando antes de las descalzas. Estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el convento de las descalzas, que va a intentar, pues, en la medida de lo posible también, poner sobre la mesa qué es lo que había y qué es lo que hay. Y un poco también, pues, para dejar constancia de que nuestra sociedad debe valorar y debe conservar en la medida de lo posible. ¿Quién está haciendo esa tesis doctoral? ¿Alguien de San Lucas? No, es una más joven que es de Huelva, que ya se llama Esperanza. Ella está haciéndolo, su tesis doctoral, va muy adelantada, posiblemente se pueda llevar a cabo este año, y también para divulgar sus aportes hasta el momento. Yo había tenido un proyecto que al final no se ha logrado, que era haber hecho un seminario este verano con los 3 conventos, con las clausuras, pero en varios días, de forma ya más profunda, pero al final no se ha podido llevar a cabo. Pero bueno, no queda que este otoño o este invierno pues se pueda llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Tendré que pedir ayuda, porque al vivir en Huelva, hombre, pues no sé, tendrá que quedarse aquí un día o algo en un hotel o en alguna circunstancia. No es igual que cuando tiramos de los historiadores de aquí, que podemos hacerlo porque vivimos aquí en San Lucas. Hablando de historiadores, en la del día 21, y así te parece hablamos un poquito de esta charla coloquio, vas a estar acompañado por Mari Carmen Rodríguez Duarte, otra encantadora persona y mejor historiadora, y por Antonio Moreno Ollero, que es también doctor en historia, y es uno de los responsables de los últimos
grandes descubrimientos de la parroquia mayor, ¿no? Sí, él ha estado, sobre todo ahora mismo, también con el monasterio de San Jerónimo, que ha escrito también un libro al respecto. Sobre la parroquia, la tesis doctoral es de Antonio Romero Dorado, una tesis doctoral que yo también dirigí y que también está poniendo en pie pues todo lo que es el patrimonio artístico que rodea la casa ducal. Y lo que vamos a hablar un poco es, pues un poco la puesta en común de cómo era la Sanlúcar del siglo XVI y cómo se organizó urbanísticamente y cómo era la sociedad, cómo eran esas familias que tenían que dotar a sus hijas pues para entrar en estos monasterios. Por ejemplo, en el que yo estudio, en Madre de Dios, era un coste muy elevado, un coste muy elevado, porque la familia, bien los padres o los padrinos, pues tenían que entregar bien en dinero o bien en posesiones el equivalente a todo lo que su hija o su adoptada iba a consumir durante el resto de su vida, con lo cual esa familia realmente era muchísimo más que un casamiento. La dote de una monja era realmente algo que pocas familias podían afrontar. Te metes a tu hija en un convento porque entiendo que tu hija ha recibido la llamada. Claro. Y encima tienes que pagar por ello. Sí. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, claro, siglo XVIII. Pero fíjense lo que ha cambiado el cuento. Claro, Estamos diciendo antes que no había vocaciones ya hoy en día. Y estamos hablando de que antes tienes que pagar por eso. Claro. Entonces era también un honor para las familias, por ejemplo, estas familias de las Fin y Lila, sus padres eran los marqueses de los Álamos del Guadalete, eran unos grandes cargadores a India, era una familia de origen flamenco, pero que se asentó en Sanlúcar, una primera y una segunda generación, y luego ya tuvieron casa en Cádiz, que todavía se conserva, ahora es de un banco, la de los Fin y Lila, y eran familias potentísimas, y esta familia llegó a tener hasta 4 señoras de la familia en el monasterio de Madre de Dios. Es decir, por eso, gracias a esas enormes dotes, pues hicieron el claustro, renovaron la iglesia o compraron esas pinturas de Francisco Gasón. Entonces, para una familia era un altísimo honor tener una hija novicia, ¿no? En este caso, con los dominicos. Bueno, la vida cómo ha cambiado y de eso da buena cuenta obras como esta o esa mesa redonda que se llama La Sanlúcar Conventual en la época de de los viajes oceánicos. Va a estar moderada por nuestra amiga Lilian Dalma, otra gran persona y gran historiadora también, archivera, ¿no? Ella se cataloga más como archivera. Directora del archivo. Exactamente. Y bueno, pues luego también Francisco Javier Olacidegui hablará de Andrés de Urdaneta, el tornaviaje y la nao de China, que será también en otra de las mesas redondas. Día 21, 8:30 de la tarde, lugar Bodegas Herederos de Argüeso. Que vamos a, además de ya lo específico del propio título, ¿con qué nos vais a sorprender? Porque vosotros siempre dejáis algunas pinceladas de... Bueno, pues todavía nos tenemos que poner un poco a ver qué vamos a hablar, pero casi todo va a ser sobre ese entorno, ¿no? Cómo surge la Sanlúcar del XVI, originada por estos conventos que sirven también como focos de atención. Estamos hablando que hasta finales del XV Sanlúcar estaba encerrada en sus murallas, en el barrio alto, y como a finales del XV pues da un vuelco, el descubrimiento de América y la potenciación del puerto de Sanlúcar va a potenciar que se desparrame la ciudad, primero de una manera desorganizada, lo que era en el barrio bajo. Sigue siendo bastante desorganizado. Bueno, pero es muy interesante. Al principio, me acuerdo cuando escribí sobre el convento de Santo Domingo, cuando los duques de Medina Sidonia van adquiriendo el terreno, concretamente la duquesa Ana de Aragón, la nieta de Fernando el Católico, lo que compra son chozas de paja. Es decir, eso así como eran las construcciones, no eran ni de madera. Y fue, por ejemplo, Santo Domingo, o fue Regina, o fue Madre de Dios, los núcleos que potenciaron que se organizara el barrio bajo de una manera muy racional y muy moderna, muy vanguardista, utilizando lo que se denomina el plan de Damero, es decir, calles tiradas a cordel de forma rectilínea. Ojo, que eso no se hacía desde la época griega y romana, y que ese modelo, gracias a Sanlúcar,
va a pasar a las fundaciones de las ciudades hispanoamericanas. Y eso se hace en las Sanlúcar de principios del 16. Correcto. Y son estos conventos, Madre de Dios primero, Regina, los que se convierten como en epicentros, o Santo Domingo. Las grandes casas van a surgir luego, formando esos dameros, como si fuera eso, pues para jugar a las damas. Y Se ocurre en el entorno de Santo Domingo. Exactamente, son calles rectilíneas que te van llevando. Fijaros también, y yo eso lo he dicho en alguna conferencia, que los duques conciben una sacralización de la ciudad, de tal manera que es una ciudad complicada, porque en el barrio alto la cosa estaba más sencilla. Estaba la muralla, estaba el castillo y estaba el palacio, y estaban todos bajo la protección del duque. Pero en el barrio bajo había una playa de comerciantes, de marineros, había zonas de juego, zonas de prostitución. A los duques se les podía escapar de las manos todo ese entorno, que es lo que realizan, una sacralización del barrio bajo con estos conventos. Santo Domingo, Victoria, Regina, Madre de Dios, San Francisco más alejadamente, luego San Francisco Nuevo, que es el que subsiste, y lo que se crea es lo que se denomina un entorno de una Civitas Dei, es decir, como una ciudad de Dios o una Jerusalén celestial, en la cual los duques tratan de contener las ansias de vida, las ansias estamos hablando de gente que se echaban a la mar, que no sabían si iban a sobrevivir al viaje de un montón de meses. Sí. Entonces, eso es algo de lo que quizás hablemos también. A mí me llama la atención mucho, lo has dicho tú, ¿no? Como la diferencia. Ellos se quedan en la zona alta, desde donde se divisa, desde donde se ve la imagen de poder. Exactamente. Me quedo aquí y el pueblo está abajo, donde me mira, ¿no? Donde mira siempre hacia arriba a ver qué está pasando en la casa de los dueños. Y eso lo mantienen porque podían haber construido alguna de esos conventos en la zona alta, para tenerla cerca. No, él tiene su propio convento, entre comillas, su propia parroquia mayor, al lado de su casa, de la que se sirven, y el resto está abajo. Exactamente. Abajo en el arrabal, que es donde mandan un mensaje muy claro del poder feudal de la época. Claro. ¿no? Fijaros que una especie como de punto de inflexión serían las covachas. Las covachas, que no es signo una fachada monumental que mira al mar, en donde ellos demuestran su poder pues a través de esas serpientes, que es el símbolo de la propia familia. Es un tema mitológico, pero que para ellos es importante. El fundador, Alonso Pérez de Guzmán, fue un héroe no solamente por la defensa de Tarifa, sino porque además abatió un animal mitológico. Cuando él era mercenario en el norte de África, por sí mismo y con solamente su lanza, abatió una serpiente que asolaba toda la región de Fez. Por eso la serpiente es el símbolo del poder. Y entonces se repiten en numerosas ocasiones esa serpiente a lo largo de esa fachada, que además es muy interesante, es un ejemplo arquitectónico inusual, no hay nada parecido que podamos contemplar en Andalucía Occidental. Es un estilo artístico parecido al arte portugués, al arte manuelino, por ejemplo, el monasterio de San Jerónimo de Lisboa, y es una estructura de carácter funcional, pero sobre todo de carácter emblemático. Bueno, pues eso podría ser como la carta de presentación. Aquí estamos nosotros, lo que verían todos los marinos en esa zona de difícil convivencia a veces, porque yo me imagino que habría peleas con los sanluqueños, había griegos, Era un pueblo cosmopolita y bretones, se juntaban hombres y mujeres de buena fe y de mala fe. Claro. O sea, venían todos los malandrines del mundo mundial a ver qué podían robar y a ver cómo podían engañar a todos. Por eso se habla un poco de la idiosincrasia especial de sanluqueño, ¿no? Cervantes lo recoge, claro. Cervantes en el Quijote lo pone. Sí. Se pone que en la playa de San Lucas había de todo. Sí. De hecho, se habla que en el Quijote hay como una especie de guiño, ¿no? A la especial idiosincrasia de la gente de Sanlúcar de Barrameda. La influencia de los vikingos, la influencia... Es que ser puerto de entrada y salida habla de que pueden pasar, y han pasado miles de millones de personas de distintas
creencias distintas. Nos podríamos llevar aquí hablando de historia mucho tiempo, ¿eh? Me encanta tenerte por aquí. Igualmente. A ver si te prodigas más, sé que es complicado por tu trabajo, pero es siempre importante conocer un poquito más de nuestra historia. Recuerden, anoten, 21 de septiembre en Bodegas Ideal Argüeso, a partir de las 8:30 de la noche, esa mesa redonda con estos tres grandes historiadores, Mari Carmen Rodríguez Duarte, Antonio y nuestro Fernando Cruz Isidoro. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias.